Vamos a la entrevista de hoy. De acuerdo con los resultados de la última encuesta difundida por el movimiento Alianza País, este movimiento de gobierno gozaría aún del mayor respaldo popular, algo que según analizan les daría mayores opciones electorales en 2017. El panorama político actual, los retos para la oposición y también para el gobierno, la posibilidad de una candidatura única de oposición y la reelección de Rafael Correa son los temas que analizamos hoy. Tatiana Larrea, directora del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados. Doctora Larrea, buenos días, bienvenida a este espacio. Quisiéramos en principio que nos cuente un poco cuáles son los resultados de esta encuesta realizada precisamente en los primeros días de junio. Sí, Bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Marcela. En efecto, bueno, la empresa realizó una encuesta bastante grande a nivel nacional de 8.400 casos. Esto es encuestas en todo el país, incluida la región insular. Para ver un poco, bueno, el panorama preelectoral, el escenario político actual, ¿no? ¿Cuál sería el escenario entonces a estas alturas cuando falta todavía un poco de tiempo para que ya arranque de lleno la campaña electoral? Bueno, el tiempo ya se va cortando, ¿no? Así es. Normalmente los estándares para iniciar ya la discusión, el debate y sobre todo el trabajo de estrategias de campaña electoral generalmente son un año, ¿no? Esto no quiere decir que si la ciudadanía no se entera de lo que están haciendo los potenciales candidatos, no lo estén haciendo. Seguramente todos están trabajando ya mucho tiempo en sus candidaturas, en sus campañas. ¿Cuál es el panorama? El panorama es todavía un poco incierto, con un país un poco convulsionado, bastante convulsionado con los hechos últimos, ¿no? Problemas económicos que influyen, por supuesto, en cualquier escenario electoral. Y el terremoto del 16 de abril. Exactamente, el contexto nacional e internacional evidentemente influyen no solamente en la voluntad y en la intención de los ecuatorianos, sino incluso en el estado de ánimo, supongo yo, ¿no? Que también lo midieron. Así es. A ver, en el Ecuador acaban de pasar dos sucesos bastante fuertes que pueden marcar, por supuesto, una elección y que trastocan, digamos, el estado de ánimo de la gente, ¿no? Por un lado, el tema económico, que, digamos, frente al terremoto resulta ya ser menor, ¿no es cierto? Porque, claro, el terremoto se llevó vidas. Así es. Fue una experiencia muy traumática para todo el país, no solamente para las provincias afectadas. Es un hecho que provoca mucho miedo, mucha angustia y que lo sentimos todos. ¿Qué dice la gente con respecto a este panorama? A ver, el ánimo se había mantenido bastante alto durante los últimos 9 años. Esto quiere decir que la gente calificaba positivamente la situación del país, ¿no? ¿Cómo estaba y cómo está hoy? A ver, el promedio de calificación de estado de ánimo estaba más o menos en el 70%. ¿Sí? ¿Ahora? Y ahora estamos en el 52%. ¿Pero qué pasó? Empezó a bajar un poquito desde el año pasado, enero del 2015, con el anuncio de problemas económicos. ¿Sí? Todo el tema económico empieza a bajar hasta el 16 de abril, en que el terremoto lo que provoca es una elevación del estado de ánimo. ¿Sí? La catástrofe más grande provoca que la gente se esperance hacia el futuro, se levante con fuerza. Interesante, eso es lindo, ¿no? Interesante, exactamente, porque también evidentemente da esperanza, ¿no? La gente siente que todavía hay mucho por hacer y creo que ese es el ánimo precisamente de los ecuatorianos y lo que nos caracteriza, no solamente a las personas de Manabí con su ñeca y su garra, sino también al ecuatoriano en general. El resto en términos políticos, ¿cómo está? Ustedes han tenido calificación de la labor del gobierno, midieron también la imagen del presidente. ¿Qué dicen las cifras? Bueno, la labor del presidente y su imagen yo siempre lo he dicho, lo he mantenido en todos los espacios, son cifras récord a nivel regional y me atrevería a decir que incluso a nivel mundial, ¿no? Son cifras que superan, el presidente llegó a superar el 80% de aprobación en algún momento, hace 2 años. Son cifras realmente impresionantes, ¿no es cierto? Sí medimos además y comparamos con otros presidentes de la región. ¿Cuáles son ahora las cifras? Ahora él está en 63%. Son 9 años, obviamente, de desgaste también por el ejercicio del poder, con el tema económico.
El tema del terremoto provoca más bien una elevación de su labor por toda la gestión realizada en el tema de rehabilitación, rescate y ahora reconstrucción. Ahora, doctora, siempre se ha dicho que quien se lleva la mejor parte, entre comillas, en términos de aceptación ha sido la imagen del presidente de la República y la labor que a través de él se realiza. Pero ¿él aglutinaría en realidad todo ese apoyo popular? ¿Ese 63%? Bueno, el presidente siempre ha sido, el presidente Correa en el caso del Ecuador ha sido siempre el eje, ¿no? El eje de la política para los que le quieren y los que no le quieren también. Por eso es que muchos hablan que es muy difícil superar esta imagen en las próximas elecciones. Así es complicado, porque sin lugar a dudas, así él no esté presente en la papeleta, va a incidir, ¿no? Aunque no aparezca, va a incidir. Va a ser el punto de comparación entre el uno, el otro, los suyos y los ajenos, ¿no? Y si es que se lleva el único apoyo, ¿ustedes solo midieron la labor, por ejemplo, del presidente? No. Por ejemplo, el vicepresidente, él tiene una labor positiva del 66% a nivel nacional, ¿no? El gobierno nacional también es evaluado positivamente como conjunto, ¿no? Tomando en cuenta siempre que la imagen fuerte, el liderazgo más fuerte es el del presidente. Ahora, la labor del vicepresidente que usted dice estaría en 66%, ¿se podría traducir potencialmente en intención de voto? No necesariamente, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, porque yo insisto, si el análisis político y electoral y de las cifras fuera muy lineal, los consultores no tendríamos trabajo, sería muy fácil, ¿no? Siempre hay que ver los indicadores uno por uno. Y lo que podemos hacer es un análisis integral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Medimos la imagen, medimos la labor, medimos la intención de voto, medimos el estado de ánimo, que es fundamental para ver cómo la gente puede comportarse. ¿Y tienen mediciones a propósito de la intención de voto, tomando en cuenta diferentes candidatos? Tenemos ejercicios ahorita, ¿no? En eso hay que ser muy claros y muy responsables. Una medición de intención de voto como para poderla compartir con la ciudadanía y decir, bueno, así están ya las candidaturas. Tenemos siempre que esperar a que haya una papeleta definida. En este momento en el Ecuador, y es algo no muy común, ¿no es cierto?, previo a las elecciones ya tan cerca, no tenemos candidatos. Tenemos posibilidades de candidatos. Bueno, y por ahí un par de precandidatos que han anunciado su intención, pero más allá de eso no hay certezas. No hay porque, a ver, si la primera fuerza política del Ecuador, que es Alianza País, con un gobierno con alta aceptación, todavía no ha dicho cuál es su ficha, ¿no es cierto?, en el tablero, es complicado medir. Se puede medir intenciones por partido, se puede medir las figuras. ¿Pero ustedes lo han hecho? ¿Han medido, por ejemplo, intenciones por partido para ver cuál es la aceptación que tienen unos y otros? Sí. ¿Cuáles son los resultados? Cuando medimos fuerzas políticas, ¿no es cierto?, sin nombres, ¿no? Vemos que en efecto Alianza País tiene la mayor cantidad de apoyo, ¿no? Como partido tiene el 33% de preferencia. Le sigue el ninguno, que es 22%. Y luego están los otros movimientos y partidos. Entonces, de hecho, sigue siendo la más aceptada. Ya eso traducido en un ejercicio de simulación, hablaríamos de que podría tener a partir de una base de 30, 35, 40%. ¿no? Bueno, como lista, ¿no? Sin exactamente. personas. Pero evidentemente la lista la conforman personas y ahí los ciudadanos podrán decidir si es que son o no afines o comparten, no sé, los ideales, las propuestas de muchas de estas personas que integrarán los diferentes movimientos políticos. Así es, sí. ¿Cómo cambiaría el panorama electoral el anuncio de este martes, por ejemplo, del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero a propósito de la precandidatura de Cynthia Viteri? Bueno, ahí habría que ver, ¿no? Porque lo primero que provocó el anuncio de la candidatura o de la precandidatura de la asambleísta Viteri fue ya una separación o un disgusto de sus aliados. Eso sí puede ser, claro, un problema para esas fuerzas, ¿no? Tomando en cuenta que una gran parte del pastel estaría ya un poquito destinada al oficialismo. La otra parte está por disputarse entre los opositores. Es decir, que la tan ansiada frase
de tener un candidato único de la oposición, ¿se vuelve en realidad cada vez más complicado, lo diría usted? Yo creo que es muy complicado. Sí. ¿No? Una cosa es tener la intención de unirse y esto también pasaba antes o pasa en otros países con la izquierda, ¿no es cierto? Puede pasar en la izquierda o en la derecha, no importa, Exacto. no es ideológico. Es un tema de tener objetivos comunes. Y claro, como hemos visto estos últimos años y hemos visto en otros lugares, si el objetivo común es oponerse a alguien, es complicado unirse. Si el objetivo común es un proyecto, una idea, una visión de país, es un poco más fácil, ¿no? Porque al final van a imponerse los intereses particulares. Bueno, en todo caso, estas cifras lo que demuestran para el uno y el otro lado es el reto que está por venir, ¿no? Efectivamente, en tanto para el gobierno, el hecho de poder seguir receptando este apoyo o manteniendo este apoyo popular, y para el lado de la oposición también el reto que implicará precisamente a través de lo que usted decía, doctora, de ideas y de propuestas, captar la intención de voto de los ciudadanos. Y el reto más importante, ¿no? Más allá, yo trabajo en política, eso es lo que sé hacer, pero el reto más importante ya para los políticos es lo que necesita el país en el futuro. El panorama del país cambió mucho el 16 de abril, las prioridades de la gente cambiaron mucho y yo creo que este es el momento para que como ecuatorianos el debate se eleve, sea un debate de altura, de propuestas. Y de propuestas, exacto, de ideas, Y ¿no? basadas en el gran reto que le toca al que venga, ¿no? Que es reconstruir este país. ¿Cuándo será la próxima medición? Nosotros hacemos regularmente investigación más o menos cada mes. No trabajamos mucho para publicar datos, es muy raro que los publiquemos. Trabajamos con clientes, entonces, bueno, dependerá de si quieren hacerlas públicas o no. Gracias, doctora. Bienvenida a este espacio. 7:13.